Esto es para tener la base en lo que Dios quiere darnos en esta hora. Pero Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. O sea, no consiste en cosas naturales, sino que el reino de Dios, dice, consiste en justicia, diga conmigo, justicia, en paz y gozo. O sea que es una vida de justicia. O sea, no es un lugar, es una vida de justicia, una vida de paz y una vida de gozo que viene por obra del Espíritu Santo. Es algo que viene de arriba. Sin embargo, el Señor ha estado llamando nuestra atención, empezando por mí, del hecho que para poder obtener esta vida del reino de Dios, que es lo mismo hablar de tener una relación con Jesús, dejar que Él sea el Señor en nuestra vida, porque una cosa es que Él sea mi Salvador, porque Él es el Salvador de todos nosotros, pero para que Él llegue a ser mi Señor, yo tengo que crecer, madurar, ser liberado, sanado, para poderme someter totalmente, no un poco, sino totalmente a su gobierno. Y eso me va a llevar a que cada vez yo acuda más a Él para consultarle en cada decisión que voy a tomar o en cada asunto de mi vida, como hemos venido enseñando. Yo en el primer servicio enseñé cómo para poder alcanzar esta dimensión de vida es necesario que hagamos un alto en nuestra vida, que desaceleremos de la vida de afán, de la vida de trajín que normalmente llevamos, lo cual nos limita o nos impide muchas veces poder tener tiempo para sentarnos a los pies de Jesús y tener comunión con Él. Si un problema tenemos, y es por eso que no experimentamos toda la bendición que el Padre tiene para nosotros, el deseo del Padre es bendecirnos, ¿cuánto lo creen? Pero mucha de esa bendición no nos alcanza porque nosotros estamos tan afanados en las cosas de este mundo, con el trabajo, con los negocios, con la iglesia misma, que ya no tenemos tiempo para estar con el Señor, en comunión con Él. Y a veces pensamos que es suficiente con venir a la iglesia o servir en la iglesia o ser pastor de una iglesia. A veces pensamos que es suficiente con eso y la realidad es que no. ¿Sí? El crecer espiritualmente, el ser liberados, sanados, ir entrando a la vida del reino de Dios, se logra únicamente estando en lo secreto con el Padre. ¿Sí? Estando a solas con Él, pasar tiempo con Él, no el tiempo que nos sobra, sino darle el mejor tiempo que podemos. ¿Está claro esto? Y hoy en la mañana vimos un pasaje en lo que es el Evangelio de Lucas, capítulo 10, se lo menciono nada más, no lo voy a leer ahorita, vea usted la primera enseñanza, el video. Pero hoy vemos cómo cuando Jesús llegó a la casa de María y de Marta, y Marta estaba muy afanada con muchos quehaceres. Sin embargo, leímos ahí que María tomó la decisión, diga conmigo decisión, María escogió sentarse a los pies de Jesús para oír su palabra. Mientras que Marta estaba afanada, dice ahí, estaba distraída, esta palabra afanada, más que ansiedad, es una distracción, porque mire, el diablo es tan experto de distraernos para que no pasemos tiempo a los pies de Jesús. Y a veces nos distrae con el mismo servicio de la iglesia. No que no tengamos que servir. Sin embargo, a veces estamos tan cargados de muchas cosas como lo estaba Marta, porque Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. O sea, en otras palabras, tu mente, tu corazón está dividido, repartido en tantas cosas que hasta estaba irritada porque María estaba sentada a los pies de Jesús. Marta quería que María también estuviera en ese trajín de vida, que a veces se piensa que es normal, pero no es normal. ¿Sí? La voluntad de Dios es que nosotros tengamos una vida de justicia, una vida en su voluntad, una vida de paz, diga conmigo, una vida de paz y una vida de gozo. Pero para ello tenemos que pasar tiempo a los pies de Jesús, lo cual implica sentarnos, como lo hizo María, quedarnos quietos, porque mire, si algo necesitamos es estar quietos. Sí, mire, tenemos tantas cosas que nos impiden conocer a Dios. Y miren, el diablo es experto, el diablo feliz cuando usted está ocupado en un montón de cosas.
Mire, de verdad el diablo feliz con que usted esté ocupado, que usted no tenga tiempo para orar y usted no tenga tiempo para leer la Biblia. Y aunque usted pase todo el día en la iglesia haciendo un montón de cosas, ¿sí? El diablo está feliz y no que sea malo servir, pero el diablo le aplaude. Qué bueno, sigue sirviendo, sigue de aquí para allá. Ahora hay que hacer esto, ahora métete en esto, ahora haz esto otro. El diablo nos quiere tener bien ocupados todo el día para que no nos sentemos a los pies de Jesús. Y cuando María estaba a los pies de Jesús y Marta estaba molesta, irritada, porque el que está en un montón de cosas, en un gran trajín, se mantiene irritado. Le molesta que los otros no hagan algo. Y entonces cuando Marta le reclama a Jesús, mira, ¿no te da pena ver que María está ahí sentadota sin hacer nada? Y Jesús le dijo, Marta, tú estás afanada y turbada. María ha escogido la mejor parte, la buena parte, lo que es más importante, lo que es más necesario. Le dijo, una cosa es necesaria, lo cual implica, una cosa es lo más importante de lo importante. ¿Qué cosa? Estar a los pies de Jesús, porque a sus pies recibimos dirección divina. Él nos da a conocer su voluntad, sus planes de bien, nos da a conocer lo que quiere que hagamos, cómo quiere que lo hagamos, cuándo quiere que lo hagamos, y nos fortalece, nos libera, nos sana, nos llena de su vida, de su luz, y entonces ya nos levantamos a hacer su voluntad, ya no mi voluntad. ¿Estamos? Y mire que esto, el enemigo sabe, mire, si el enemigo no quiere que descansemos en el Señor. El enemigo para él mejor si estamos cansados, porque cuando estamos cansados no tenemos oído para Dios. Cuando usted está cansado, agotado, porque todo el día está para arriba y para abajo, mire, nos volvemos insensibles a la presencia de Dios. No nos podemos concentrar o estar quietos. Y sabe que el Señor se manifiesta mucho en un silbo apacible, en la quietud. ¿Por qué cree que otros grupos como los Hare Krishna y Budas y todo eso, lo que más enseñan es la meditación y estar quietos? Ellos con sus demonios, pues. Pero si eso es lo que más deberíamos de practicar los cristianos, esa quietud, esos tiempos de comunión con el Señor, esos tiempos donde ya no soy yo el que está hablando, sino que estoy escuchando. Si algo nos hace falta es escuchar al Señor. Por eso Jesús dijo, María ha escogido la buena parte, el oír, el recibir dirección. Porque muchas veces, aunque sabemos cosas que Dios quiere que hagamos, no entendemos el cómo, el por qué. Y el problema es que a veces nos encontramos sin darnos cuenta haciendo cosas que Dios no quiere que hagamos. Y solo nos cansan, solo nos turban, solo nos fatigan. Le voy a dar dos ejemplos. Acompáñeme a Éxodo capítulo 17, por favor. Éxodo capítulo 17, veamos ahí. Mire, el enemigo es tan astuto. Cuando usted toma la decisión que tomó María, y solo lo estoy mencionando porque ya leímos y analizamos esto en la primera enseñanza. Sin embargo, en el capítulo 17 de Éxodo, que esto es poderoso, mis hermanos, y a veces no sé ni por dónde irme, dependo del Espíritu Santo en esto, pero solo vamos a leer un versículo chiquitito. Éxodo 17, 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel. ¿En dónde? En Refidim. Diga conmigo, Refidim. Amalec representa, mire, él era el peor enemigo de Israel, odiaba a Israel, odiaba al pueblo de Dios, Amalec. Y Amalec representa muchas cosas, la imagen de muchas cosas en la palabra de Dios. Por un lado representa nuestra carne y por el otro lado también representa enemigos espirituales que tenemos. Recuérdese que nuestros enemigos no son de carne y hueso, no son personas, no es la suegra, no es el suegro, no es nuestros enemigos son espirituales, externos, y también nuestro yo, el ego, la carne. Ese es un gran enemigo gigante que tenemos. ¿Estamos? Pero fíjese que cuando usted y yo disponemos o decidimos como María descansar, sentarnos a los pies de Jesús, es cuando Amalec se levanta, porque aquí dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Israel había llegado a Refidim, y Refidim, entre muchas cosas, significa descanso.
significa quietud, significa reposo. Cuando el pueblo de Israel llegó al lugar de descanso que Dios los llevó al lugar de reposo, a que estuvieran quietos, a un lugar de refrigerio, ¿sí? Entonces se levantó Amalek a pelear con ellos. Cuando tú tomas la decisión, como lo hizo María, de hacer un alto en tu vida, de desacelerar el trajín que tienes para buscar de Dios, para dedicar tiempo a estar con Dios, para descansar en Él, porque en Él es el único que encontramos descanso. Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, preocupados, afanados, y yo los haré descansar. ¿Cuántos saben eso? Pero cuando usted decide hacer eso, de hacer a un lado todo y buscar al Señor, se levanta el diablo a pelear contra nosotros. ¿Cómo pelea? Nos empieza a bombardear. Pero mira, tienes que hacer esto. Se te olvidó que dejaste a media que otro. Mira, y esto otro. El diablo empieza a bombardearnos. ¿Para qué? Para causarnos turbación, como estaba Marta, afanada y turbada. Y entonces nos levantemos. Sí, tengo que hacer esto y lo otro. Y nos quitó el descanso que habíamos decidido encontrar en el Señor. Cada vez que decidas hacer un alto en tu vida, y es lo que Dios nos está pidiendo. Mire, muchos de nosotros necesitamos hacer un alto en nuestra vida para buscar dirección de Dios. ¿Me está escuchando? Porque el problema es que tomamos muchas decisiones sin consultarle a Dios, porque no dedicamos tiempo a estar sentados a los pies de Jesús. No dedicamos tiempo a tener comunión con el Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu Santo y recibir las instrucciones, la dirección del Espíritu Santo para tomar las decisiones que tenemos que tomar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Está claro esto? El diablo siempre se levanta para meternos un montón de cosas en la cabeza, para que nos levantemos de ese lugar y empiece el trajín otra vez. Y de esa manera no vamos a lograr entrar a la vida del reino de Dios. ¿Está claro esto? La gente piensa que es normal estar en un trajín desde el amanecer hasta el anochecer. Esa no es la vida que Dios quiere que tengamos. ¿Estamos? Y es por eso que necesitamos sentarnos, porque dice que María se sentó a los pies de Jesús. Solo se lo menciono, María se sentó a los pies de Jesús, y eso incomodó a Marta. Yo creo que habemos muchos Martos y Martas que necesitamos hacer un alto en nuestra vida. Mire, de verdad creo que muchos lo que necesitamos es hacer un alto, parar y buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Veamos un ejemplo acá también en la palabra de Dios, en el libro de los Jueces. ¿Cuántos saben que está en un libro de los Jueces en la Biblia? Y en el libro de Jueces, capítulo 20, cuando Israel se dispuso a ir a la guerra, solo le cuento el contexto, había sucedido algo terrible ahí entre Benjamín y el resto de las tribus de Israel. Y cuando Israel dispuso levantarse a pelear, en este caso en contra de Benjamín, pues al principio hicieron lo correcto. Y vamos a leer ahí lo que sucedió. Vamos a Éxodo capítulo 20, Jueces capítulo 20. Vamos a leer el versículo 14. Dice: la reacción de Benjamín fue la siguiente. Dice: sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 23,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Mire qué ejército el que salió de Benjamín. Entonces, vamos a leer el 16 para que vea qué tipo de ejército fue este que se levantó contra Israel. Dice: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, pero zurdos en pelea, pues no zurdos de otro tipo, ¿sí? Eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no fallaban. Versículo 17. Y fueron contados los varones de Israel, ya fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Ahora hagamos una comparación. ¿Cuántos eran de Benjamín? 23,000 más los 700 escogidos.
Y el ejército de Israel, ¿cuántos eran? 400,000 hombres. O sea que cualquiera puede decir, la victoria está asegurada. 400,000 contra 23,000. ¿Qué piensa usted? Bueno, una gran ventaja, ¿no? Y no eran cualquier tipo de hombres. Dice, todos eran hombres que sacaban espada. Eran hombres de guerra. Luego dice en el versículo 18. Luego se levantaron los hijos de Israel. Vea, pues, antes de ir a pelear, diga conmigo, antes de ir a pelear. Vea lo que hicieron los hijos de Israel. Aquí empieza el asunto. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios. O sea, que hicieron lo correcto. O sea, no salieron a pelear de primas a primeras. ¿Sí? A pesar de que eran muchos. 400,000. ¿Qué hubiera hecho usted? Le hubiera dicho, vamos, esto es pan comido, vamos. No, actuaron bien. Dijeron, no, ¿saben qué? Somos bastantes, pero consultémosle a Dios. Si es su voluntad, ¿qué quiere que vayamos a pelear contra estos 23,000? ¿Estamos? Y entonces consultaron a Dios, diciendo, ¿en qué versículo estamos? En el 18, ¿verdad? Y le dijeron a Dios, le preguntaron a Dios, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Es interesante esto. Señor, ¿quién irá primero? ¿Quién irá en la delantera? ¿Quién irá a la vanguardia? ¿Quién irá poniéndose a la brecha en esta batalla que hay que librar? Judá, la alabanza, va primero. Esto es poderoso. De paso le digo eso porque no ese es el punto de este asunto. Pero Dios les dijo, Judá será el primero. ¿Y qué hicieron? Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, o sea los 23,000, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. ¿Qué pasó? O sea, miren la primera batalla. 400,000 de este lado le dijeron, Señor, ¿quieres que vayamos? ¿Quién va primero? Judá, vamos. Y salen los de Benjamín, los 23,000. ¿Y se vuelan a cuántos? 22,000 de los israelitas. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué vers? 22. Dice, entonces, más reanimándose el pueblo, o sea, los israelitas, los varones de Israel, volvieron a ordenar la batalla en donde, en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. O sea, vea pues el cuadro, el escenario. Diga conmigo, tengo que usar mi imaginación. Para eso nos dio Dios la imaginación, no para otras cosas. Es para imaginar la palabra y tener la imagen verdadera. Entonces vea, sufrieron una derrota a pesar de que eran mayor. Le habían consultado a Dios. Y cuando ellos sufrieron esa primera derrota, volvieron a consultar y oraron, Señor, mira lo que nos pasó, ¿qué pasó? ¿Quieres que vayamos otra vez? Y Dios les dice, sí, vayan. Y van otra vez. Y versículo 24. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Otra gran, ¿qué? Póngale, de acuerdo al país que usted sea, póngale el nombre. Aquí le diremos otra gran chamarreada. Mire, pues, ahora dígame usted qué pasó si Dios les está diciendo que vayan y van y pelean y solo a sufrir una gran derrota. ¿No será que a veces nos pasa eso a nosotros? Sabemos que Dios quiere que hagamos algo, vamos y lo hacemos y lo que obtenemos es fracaso. No, yo estoy seguro que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque me ha hablado y lo siento en mí. Así dice un corito, lo siento en mí. Y cuando hacemos las cosas,
todo sale al revés. Algo está pasando allí. Porque lo que sí estoy seguro es que el problema nunca está arriba. El problema está en nosotros. Segundo día, Dios les dijo que fueran. Y lo que fueron a recibir fue una gran derrota. Otros 18,000 hombres de los que sacaban espada. O sea, expertos. Bueno, versículo 28 dice, 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel. Pero aquí ya no solo los guerreros. ¿Y quiénes más? Y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Eso ya lo habían hecho antes. Diga conmigo, lloraron. Porque muchos lloran. ¿O no? ¿O no chilla usted a veces cuando está ahí, Señor, que esto y Señor, lo otro? O sea, volvieron a subir, volvieron a orar, volvieron a llorar, pero hicieron algo que no habían hecho anteriormente. Dice, y lloraron y se sentaron allí en la presencia de Jehová. ¿Y qué más hicieron? Y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Aquí está el secreto. Muchas veces Dios nos dice qué hacer, pero tenemos que ser como María, aprender a sentarnos a los pies de Jesús para no solo saber qué tengo que hacer, sino que Dios me dé dirección de cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de qué manera hacerlo, cuál es la estrategia, Dios. Eso era lo que hacía David, que estuve predicando de eso hace unas semanas. David le decía, Señor, ¿quieres que vaya a pelear contra los filisteos? Y Dios le decía, sí. ¿Y me vas a dar la victoria? Esa pregunta, ¿me vas a dar la victoria? Era, ¿cuál es el plan, Señor? ¿Cuál es la estrategia que debo de usar para que no sea mi voluntad, sino tu voluntad, para que tú seas glorificado en eso que voy a hacer y tú seas quien se lleve toda la gloria? Antes los israelitas le decían, Señor, ¿quieres que hagamos esto? Y Dios le decía, sí, y salían corriendo a fracasar. ¿A cuántos Dios les dice, Dios, quiero que hagas esto, como les mencioné una vez, quiero que vayas a predicar a las naciones, y al otro día agarran su maleta y ya van y se endeudan, la tarjeta aguanta, a predicar endeudados, sin esperar que Dios les diga a dónde, cómo, con quiénes? A veces Dios te dice que hagas algo para que te empieces a preparar en oración, para que te sientes, para que apartes tiempo, para que entonces allí ayunes, estés quieto, escuches la voz del Señor y conozcas su voluntad para ese asunto. Nunca salgamos a la carrera. No nos precipitemos a hacer las cosas si no tenemos el qué, el cómo, el cuándo y la estrategia. ¿Me están escuchando? Es por eso que necesitamos hacer un alto en nuestra vida. Quizás no experimentamos la bendición de Dios, por más que nos esforzamos, como que la vida de justicia, de paz y de gozo está muy lejos de nosotros, pero es porque quizás lo que estamos haciendo no es lo que Dios quiere que hagamos. Quizás el lugar en el que estamos no es en el que Dios quiere que estemos. ¿Me están escuchando? No tomemos decisiones por nosotros mismos, porque eso no nos va a llevar a obtener la vida del reino de Dios. ¿Está claro esto? ¿Sí? Hay cosas que parecen buenas, pero no porque son buenas sea la voluntad de Dios para nosotros. Tenemos que aprender a tener oído para Él, pero para tener oído para Él hay que sentarse. Esta palabra sentarse es estar quietos, apartarse de todo, hacer un alto en nuestra vida, desacelerar de ese trajín que tenemos. Necesitamos dirección divina. Si algo necesitamos es saber qué Dios quiere que hagamos, cómo quiere que lo hagamos. Puro gauchito, ¿verdad? Entonces, leamos otra vez el 29, porque esto es lo que necesitamos. Dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron, ¿en dónde? Allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche. Y no solo eso, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. O sea, se rindieron. ¿Qué significa esto de estas ofrendas de holocaustos? Significa rendirse, diga conmigo, rendirse. Decirle, Señor mío, Dios mío,
En mi cabeza están estos pensamientos, en mi corazón están estos planes, pero yo te los rindo. Que no sea mi voluntad, sino tu voluntad, pero con el deseo de obedecer la voluntad de Dios. No con aquella actitud de que, Señor, yo te rindo estos mis planes, pero más te vale que me digas que esto es lo que haga, ¿oíste? No. Es un holocausto. Es ser una ofrenda viva. Es rendirle nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Decirle, Señor, yo te rindo toda emoción, todo sentimiento, todo deseo, toda ilusión, todo anhelo que tengo. Yo te lo rindo, Señor, para que sea tu voluntad y no la mía. Y estar quietos y no moverse, eso no implica que usted va a pasar ahí 2 días sentados y no va a ir a trabajar. No, lo que implica es que usted va a buscar a Dios hasta recibir la dirección de Dios. Hasta que usted esté seguro qué quiere Dios que haga, cómo quiere que lo haga, en qué momento quiere Él que lo haga. ¿Está claro? Cuando el pueblo de Israel tomó esa actitud, oh sorpresa, Dios sí tenía un plan para ellos. Y entonces dice en el versículo, ¿cómo lo sabemos? Porque en el versículo 27 dice: y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, o sea, le preguntaron a Dios: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Muy buena pregunta, ¿no? Y en este caso dice: y Jehová dijo, suban, porque mañana. ¿Cuándo? Ahora sí les dijo ¿cuándo? Mañana yo los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo de Israel, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar y de la pradera de Gabaa, y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla reciaba. Mas ellos no sabían, o sea, el de Benjamín, que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó ¿quién? Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Paremos ahí. ¿Sabe por qué me puse a leer todo esto? Para que usted vea que en ese tiempo que estuvieron allí sentados, ayunando en la presencia de Dios, rindiéndose, Dios les dio una estrategia. Ellos ya no fueron solo a pelear. Ellos hicieron lo que Dios les dijo: pongan emboscadas, hagan esto, vayan unos cuantos, peleen y huyan, para que entonces los de Benjamín los persigan, se alejen de su ciudad. ¿Y sabe qué pasó? Entonces salieron las emboscadas y otros fueron a quemar la ciudad. Cuando usted sigue leyendo va a ver eso. Entonces de repente los de Benjamín voltearon a ver hacia atrás y vieron que su ciudad se estaba quemando. Entonces se dieron cuenta que estaban derrotados, estaban encerrados. ¿Quién les dio esa estrategia? Dios. Por eso dice que Jehová derrotó a Benjamín. Eso es lo que hay que hacer. Busquemos la estrategia de Dios para los negocios. Esto funciona no solo en lo espiritual, para los negocios, para el trabajo. Tal vez estás a punto de emprender algo, pero ¿ya le consultaste a Dios? ¿Cuánto tiempo has pasado sentado a los pies de Jesús? ¿Cuál es la estrategia que Él te está dando? ¿O estás actuando
solamente por tus propios pensamientos, por tu razonamiento humano. Y miren, lo más sabio es que Dios nos diga qué hacer y cómo hacerlo, porque Él sí sabe qué conviene. Nosotros no sabemos, la mayor parte de veces nosotros solo vemos el presente, nuestra vista es corta. Dios ve lo que viene más adelante. El diablo es experto. Mire que cuando decidimos descansar, como vimos en Éxodo, cuando decidimos sentarnos, el diablo viene: mejor levántate, mira, si no actúas ahorita vas a perder el negocio, vas a perder esto. No, Señor, eso es estrategia del diablo para sacarte de la presencia de Dios. ¿Me estás escuchando? A mí me está hablando el Señor. Te va a aturdir el diablo, te va a causar inquietud, ansiedad. Es que si no actúo ahorita, si no hago esto, me lo voy a perder. No, Él es el Señor, Él tiene el control de las cosas. ¿Me da tiempo para 2 versículos más? Vamos a segunda de Pedro. Primera de Pedro es capítulo 2. Capítulo 2 de primera de Pedro, versículo 6. Dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y lea en voz alta lo que sigue de ese versículo: y el que creyere en Él no será avergonzado. Y dale, mira, ¿y por qué estamos leyendo eso? Porque escucha, dice: el que creyere en Él. Esa palabra avergonzado es: no fracasará, no será deshonrado, no vas a encontrar afrenta para ti el que cree en Él. Sin embargo, este versículo viene del Antiguo Testamento y ahí encontramos la revelación de esto. El que creyere en Él no fracasará, no será afrentado. Aquí dice avergonzado. Pero veamos cómo dice en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 28. Vaya conmigo, regrese ahí a su Biblia o ve aquí pantalla, por favor. Isaías. Porque ahí en el Nuevo Testamento Pedro menciona lo que está en Isaías, pero inspirado por el Espíritu Santo puso avergonzado, o sea, fracaso, afrenta. Y en Isaías 28, versículo 16 dice: es lo mismo, solo que vea cómo dice acá. Por tanto, Jehová el Señor dice así. ¿Quién está hablando? Dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, no se precipite, no salga corriendo, no tenga ansias, no se afane, no se preocupe, no se turbe. Creer en Dios es creer que Él es el soberano, y por lo tanto no tengo miedo de esperar, de recibir dirección divina. Aunque el diablo me diga: si no actúas ahorita vas a perder, yo le voy a decir: no, yo creo en Dios, Él es el soberano, lo que Él tiene para mí me lo va a dar, el diablo no me lo puede robar. Y Dios se agrada cuando lo buscamos y recibimos su dirección divina. Créeme, no vas a perder, no serás avergonzado, no fracasarás. El problema es que nos precipitamos, le hacemos caso al diablo. El diablo quiere sacarnos de la presencia de Dios, no quiere que tomemos en cuenta a Dios, no quiere que consultemos a Dios. Pero cuando tomamos la decisión como María, es una decisión valiente. Dile: Señor, el único que sabe qué conviene eres tú. Yo elijo, porque es una decisión, buscar tu dirección divina. Y Dios va a hacer que su propósito tenga cumplimiento en nosotros. Pero hay que desacelerar, hay que hacer un alto. Todo lo que te dije es para decirte: haz un alto en tu vida. No estés corriendo de un lado para otro. Necesitamos sentarnos a los pies de Jesús. Ponte de pie un momento, por favor. Mire, ¿cuántos reconocen la necesidad de sentarse a los pies de Jesús? Jesús le dijo a Marta: María ha escogido la buena parte. Si yo les contara, mire, tiempo me faltaría para darle testimonios de todas las cosas en las que he fracasado por no consultarle a Dios. Me he dejado llevar por mi
sabiduría humana, razonamiento humano. Y muchas veces, bueno, sí está bien, muchas, pero hay algunas en que ha sido bien duro, que aún Dios hablándome, diciéndome no lo hagas, aún usando a mi esposa, me recuerdo un par de esas cosas que no le voy a decir qué, pero mi esposa me decía, no, yo veo que no es por ahí. Yo, no, bien, esto se mira bien, y lo he hecho a dar el ranazo, como dice acá, porque somos muy tercos, muy obstinados. Hay que parar, hay que desacelerar, hay que entregarle nuestros afanes, preocupaciones a Jesús. Está escrito en Filipenses: por nada estén afanados, pongan sus peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y entonces dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a llenar tu mente y tu corazón. Cuando le buscas a Dios y decides y estás determinado a ello, Él te va a llenar con su paz. Vas a creer, vas a confiar. El que creyere no se apresure, no se precipite. De hecho, en la versión Nueva Versión Internacional hay un proverbio que me gusta, como dice, principalmente por ese afán de enriquecerse, precipitarse a hacer cosas materiales. Dice: la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiere enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. ¿Por qué de la noche a la mañana? Porque es precipitarse. Yo lo quiero ya, lo necesito ya. Y Dios dice, como dice mi papá, se me está viendo, despacio. Dios te dice, yo tengo el control, pero es que si no lo hago ahorita, ¿y quién es el que gobierna, pues? Pero es que, ¿y quién es el que te da el aliento de vida y la existencia, pues? Pero es que si no actúo ahorita voy a perder. Pero si yo soy el que tiene el control, yo soy el dueño de la tierra y su plenitud, el dueño del oro y la plata. ¿Les hace sentido esto? Creo que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Tenemos mucho corre. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque nos hablas justo a tiempo. Todos necesitamos, Señor, desacelerar. Reconocemos, Señor, que hemos estado afanados, ansiosos, preocupados, aún por el sustento, Señor. Cuando tú, Jesús, nos has dicho claramente: por nada estén afanados, no se afanen por lo que han de comer, por lo que han de vestir. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Padre, que sabe de qué cosas tienen necesidad cada uno, Él se las va a añadir. Tenemos un Padre que tiene control, que es soberano. Él es el que reina y gobierna sobre todo lo que existe en lo invisible y en lo visible. Necesitamos creer en Él, porque creer en Él significa confiar en Él, y eso trae descanso a nuestra vida, refrigerio a nuestra vida. Cuando creo en Él y confío en Él, no me voy a apresurar, no me voy a precipitar, sino que voy a buscar su voluntad en lo secreto, en lo íntimo. Voy a desacelerar y hacer un alto en mi vida para buscar su dirección divina, para buscar su voluntad, para oírlo a Él. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz y entonces me siguen. Ya no demos pasos de ciego. Pídame a Dios que nos revele su voluntad, que nos dé ojos para ver el camino por donde debemos de andar, que nos dé oídos para oírle, que nos dé discernimiento para discernir entre lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, aunque parezca bueno. Tenemos necesidad de discernimiento, Señor nuestro y Padre nuestro. Padre, te pedimos perdón
por todas las cosas que hemos hecho, decisiones que hemos tomado precipitadamente, sin consultarte, por toda esta vida de afán, de trajín, de carreras que hemos tenido, lo cual nos ha impedido obtener la vida de justicia, de paz y de gozo que tú quieres darnos, Padre Celestial. Señor Jesús, enséñanos a descansar en ti. Tú nunca estuviste afanado, Señor Jesús, con el ministerio. Tú nunca estuviste estresado. Tú nunca estuviste deprimido, Señor Jesús. Enséñanos, ayúdanos a caminar en la voluntad de nuestro Padre, a creer que la voluntad de nuestro Padre es lo mejor para nosotros, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que nada vale la pena fuera de la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre. Señor, ayúdanos a dedicar tiempo, a decidir, a escoger dedicar tiempo, a darte lo mejor de nuestro tiempo. No las obras de nuestro tiempo, sino lo mejor de nuestro tiempo, a estar en tu presencia, sentados, quietos, atentos a tu voz, atentos a tu palabra, con actitud de obediencia a ti, Señor nuestro y Padre nuestro. Ayúdanos, Padre, a encontrar nuestro deleite en ti, porque escrito está: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ayúdanos, Señor, a tener deleite en ti, en tu voluntad, en tu presencia. Deleites de estar a tus pies, Señor Jesús. Levantemos nuestras manos y vamos a adorar.